esposas de David, segunda parte. Hablé unas semanas atrás de esa primera parte. 9 esposas tuvo el rey David. Estoy hablando de este estudio de mujeres que vivieron hace 3000 años. Hace tiempo, ¿no verdad? Hace 3000 años. Y la historia de muchas de esas mujeres están aquí en la palabra de Dios. Y 3000 años después de que ellas caminaran por esta tierra, su manera de vivir, que está redactada parte de ella aquí, nos enseña cómo vivir nosotros nuestro día a día. Hablaba yo hace 2 semanas de esa primera esposa de David, la tal Mical, que era una princesa, fue llamada princesa, hija del rey Saúl, el primer rey de Israel, y que tuvo todo en su vida. Voy a hacer un pequeño resumen. Las herramientas, tuvo los medios, tuvo todo en su vida para triunfar. Incluso se casó con el hombre que amaba, con David. Pero de pronto ella echó toda su vida a perder por su soberbia, por su falta de respeto, por su orgullo y por sus actitudes. Marcaron su destino. Y yo hablaba que nuestras actitudes y nuestras decisiones determinan cómo vamos a vivir, especialmente cuando hemos conocido el camino de Jesús y Él nos marca una dirección de vida. Hablé también de Abigail. Abigail fue una mujer que lo tuvo todo en contra, que la casaron con un tal Nabal, un hombre que era gruñón, que era agarrado, que era grosero, que era necio, que era cabezón, que era un hombre que se hacía imposible vivir con él. Pero le tocó casarse con este hombre, porque los matrimonios antiguamente, hace 3000 años, era diferente. Pero esta mujer, Abigail, ella respetó a Dios, respetó la voluntad de Dios, respetó la palabra de Dios y aprendió a agradar a Dios por encima de todas estas circunstancias tan difíciles en su vida. Y por supuesto vio la mano de Dios. Por eso el fin de Mical, teniendo las oportunidades que tuvo, fue completamente al fin de Abigail, que al final queda viuda de su marido y se casa con David. Y hablamos de la vida de esas mujeres. Y luego vemos a David que llega a la ciudad de Hebrón y toma esposa en ese tiempo porque eran alianzas políticas. Él se entrona hacia ser rey de la tribu de Judá. El reino está dividido ya tras la muerte de Saúl, se divide en 2, y parte del reino de Judá, o el reino de Judá, se queda con David. David se hace rey en Hebrón, y en la otra parte del reino se queda bajo el reinado del hijo de Saúl, de uno de los hijos de Saúl. Entonces el reino está dividido. David está en Hebrón y en Hebrón se casa con varias mujeres. Ya les digo, la costumbre de la época hace 3000 años era tener alianzas políticas. Y por ejemplo, David la Biblia nombra a las otras mujeres o otras esposas de David, que eran Ahinoam, Agit, Abital, Egla y Maaca. Y de ellas conocemos muy poco, que se casaron políticamente por alianzas estratégicas, que en esa época las alianzas matrimoniales garantizaban la paz en el reino y la convivencia. Y sí nos habla un poquito de alguna de ellas, como de Maaca. Maaca era también princesa, era la hija del rey de Gesur, Tilmei, que era un reino al sur de Siria. Y como mujer, el rey Gesur pacta con David, le entrega a Maaca para que sea esposa. En esa época era común para que así te evitabas la guerra con otros pueblos. Y Maaca, al casarse con David, asume, digamos, la cultura hebrea, la religión hebrea o la religión judía. Y sin embargo, cuando ella llega, ella no cambia su manera de vivir. Ella no cambia a sus dioses, ella no cambia su manera de ver el mundo, a pesar de que David era un hombre ungido de Dios, un hombre que conocía la palabra de Dios, un hombre que tanto vemos los salmos que escribió y tantas otras cosas. Maaca, esta mujer, sigue como había sido toda su vida, como había pensado antes. No nombra mucho más la Biblia de ella, sí nos dice que a través de su hijo podemos ver la madre que era. Y el hijo de Maaca fue Absalón. ¿Cuántos conocen la vida de Absalón? ¿Cuántos han leído de la vida de Absalón? Absalón dice que era un joven hermoso, inteligente, que fue llamado casi para ser el sucesor de David, pero a este niño, a este joven, no le enseñaron los valores de que habla la palabra de Dios, los valores del reino. Acuérdese que como el día de hoy, en aquella época, los padres, el rey David estaba en sus problemas, en sus ocupaciones, muchas veces pasaban meses en la guerra y las madres tenían una posición única para educar y formar a sus hijos.
Y vemos que Absalón en sus principios no habían principios y valores dignos de un rey. Al contrario, Absalón, vemos en su vida, por lo que nos cuenta la palabra de Dios, fue un joven que fue rebelde, que quiso usurpar el trono de su padre. Era un hombre que se camelaba a la gente, que les comía el coco, que los adulaba, siempre pensando en sus propios propósitos. Una persona egoísta, un ser que aún atentó, irrespetuoso y vengativo, quiso vengar tantas otras cosas. Y vemos que el fin de Absalón, a pesar de que David lo amaba con locura, fue como murió. Dice que murió asaetado con 3 flechas en su corazón en una batalla que él había emprendido para usurpar el trono de David. Mal fin para este hombre. Mal fin para alguien que debía ser rey, que debía ser una posición maravillosa, un propósito preparado para él, y así murió. ¿Qué nos enseña Maaca? ¿Qué nos enseña Absalón? Que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Ya no somos las personas que fuimos antes de conocer a Jesús. No podemos a veces seguir con las mismas costumbres, con la misma mentalidad, con el mismo vocabulario, con la misma forma de ver la vida. Hay creyentes que siguen viendo la vida negra, que lo ven todo difícil, que nada más que claman por esto o lo otro. No podemos ser como Maaca. Maaca no cambió, Maaca cambió de reino, pasó del reino de Siria al reino de Israel, cambió de amistades, cambió de la gente que le rodeaba, pero ella siguió pensando en esa mentalidad antigua. Nosotros tenemos que pensar diferente, porque tenemos esa naturaleza divina que viene de Cristo. Tenemos la oportunidad que nos da el Espíritu Santo de ser personas transformadas. ¿Cuántos quieren ser transformados por el Espíritu Santo? Hay que aprender, entonces no podemos vivir, no podemos seguir pensando como antes, no podemos seguir actuando como antes que no teníamos a Cristo, porque ahora con la palabra y con el Espíritu Santo hay una confianza de vida. La palabra nos habla de una vida diferente, una vida abundante, una vida donde Cristo está con nosotros, donde el Espíritu Santo es real. Y que tenemos que entender todas estas cosas y tenemos que pedir y decirle: Dios, quiero ser transformado conforme a la imagen de Cristo. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Quiere ser usted transformado? La manera que lo deseamos. Y luego de que David salió de Hebrón y ya lo hicieron rey sobre las 12 tribus de Israel, él llega y establece su capital en Jerusalén. Y ahí dice que toma por su 8ª esposa, que es Betsabé. Lo sorprendente de la palabra de Dios, que no intenta ocultar los errores humanos o los pecados humanos. Cualquier persona sabia, dice: hombre, metí la pata, esto no voy a escribirlo, porque metí la pata. Usted no escribe su dicha, usted va a Facebook ahora hoy en día y usted no ve a la gente y dice: sí, hice esto y lo otro y me equivoqué y robé esto y robé. No pone eso, ¿no? Te pone en Facebook que usted es el más guapo del mundo, que usted es el mejor, que usted le salen todas las cosas bien. O sea, lo que escribe uno de su memoria. Pero la Biblia es tan clara, la Biblia intenta hablar del corazón humano, en sus éxitos y también en sus fracasos. Cuando oramos a Dios aparece David como ese hombre que escribió tantos salmos y tanta maravilla que en la presencia de Dios, y también habla de las veces que metió la pata, las veces que se equivocó, las veces que pecó. ¿Para qué? Para entendernos que nosotros somos personas y no somos perfectas. Así que mira al que está a su lado y dígale: yo sé que tú también has metido la pata. No te he visto quizá, pero lo sé, porque la metió hasta David. Y todos en la palabra de Dios, excepto Jesús, han metido la pata, ¿lo crees? Así que tú también la has metido. Sonríe y dile: Dios te ama, igual así. Aunque haya metido la pata, Dios te ama. Gracias a Dios, menos mal, por su gracia. No por lo guapos que somos. Y dice: me gustaría leer esta parte de la vida de David porque es importante, porque algo tenemos que aprender. Me gustaría ir al 2.º libro de Samuel, que nos habla de esta mujer, Betsabé. Capítulo 11, versos 1 a 4. Dice lo siguiente: aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Dice: y al atardecer David se levantó de su lecho, de la siesta seguramente, y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado, desde la azotea, vio a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien dijo: ¿no es esa Betsabé, hija de Elián?
mujer de Urías hitita. David envió mensajeros y la tomó. Y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y esto es algo que aunque han pasado 3000 años, lo tenemos a las puertas hoy en día, lo vemos en la sociedad, lo estamos viendo. Es algo que pasa en la sociedad, pasa entre hombres, pasa entre mujeres. ¿Por qué? Porque hoy nos rodeamos, por ejemplo, de personas en el trabajo, tenemos compañeros de trabajo, o vamos al supermercado. Quizás estás ahí en el supermercado y la cajera te hace, o tú imaginas que te hizo una sonrisa muy bonita, o el cajero. Y tú estás allí o sales a la calle o estás tomándote un café, eso, y el camarero tan elegante que te atiende tan bien y te hizo así con el ojo, y a lo mejor es que tenía un cisco o no lo tenía, o te picó el ojito así. Hay un roce, hay algo, y tú sientes un feeling. Tú dices, ay, qué simpático. Es que hacía tiempo que alguien con los dientes así como los del pastor no me sonreía, con esos dientes preciosos. Y ahora me sonríe y algo hay ahí. Algo se produce. Algo pasa. Dice que David tenía que estar en la batalla porque era el tiempo que los reyes salen a la guerra, era la primavera, antes de las cosechas salían y mantenían sus territorios en los límites que acontecían y todo lo que ocurría, pero él decidió quedarse en esa ocasión. No estaba cumpliendo con su labor. Y dice que él tomó su siesta y se levantó de la siesta y seguramente no tenía nada que hacer. Y menos mal que no había internet en aquella época. Si no hubiese encendido su ordenador, hubiese sido algo parecido. Ahora en el ordenador. Pero en aquella época, como no había internet, pues él se asomó por la azotea y dice, uy, qué cosa, qué estoy viendo yo allá atrás. A lo mejor tenía unos prismáticos. Y se puso a mirar lo que no debía. Pero él miró y dice que preguntó, uy, qué cosa más mona aquella. Y le preguntó, mira, aquella está soltera, me interesa. Dice, no, mi señor, esa mujer está casada. Es más, está casada con uno de sus soldados. Y algo se produce. Y dice que entonces David la manda a llamar. Ella acude. Y no creen que la palabra nos enseña por todo lo que sucedió, no es que David abusara de ella, es que la sedujo. Acuérdense quién era David. Poeta, guapo, la Biblia lo traduce como alguien elegante, de éxito, en la corte. Ahí estaba. Y ahí llega Betsabé, que fue seducida. Yo imagino que por los encantos de la corte, por el rey, por todo lo que está sucediendo, porque ella nunca se sintió tan halagada. Y bueno, el marido está en la guerra, ella está ahí, y un rey, ¿y por qué no? ¿Y quién se va a enterar? Si mi marido está allá. ¿Quién se va a enterar de lo que hacemos a escondidas? No se va a enterar nadie. Ni más si tengo al rey a mi favor. ¿Por qué? Porque es fácil hacer lo que deseamos muchas veces. Y después lo que dice la palabra, dice, bueno, después me arrepiento, después lo siento mucho, después me purifico y digo, aquí no ha pasado nada. Y no estoy hablando solo de adulterio, sino de tantas otras cosas. A veces es chismorrear y me siento con uno alegar del otro. Nadie se va a enterar, este por nosotros. Sin vergüenza, bandido. Tranquilo, no se ha enterado nadie. ¿Usted se ha enterado de lo que yo le dije al otro? A veces sucede, es fácil. Y nos dejamos sin querer enredar. Y entonces te vas otra vez a echar el cortadito al mismo lugar porque el camarero o la camarera es simpática, te cae tan bien. Uy. Y vuelve, porque ese es el problema. El problema es que a veces a la primera señal no paramos, vamos a otra señal. Total, no pasa nada, eso es algo en mi corazón, y no sabemos decir no, y ahí es donde se produce y empezamos a enredarnos. Y David pensó lo mismo. Le dijeron, mire David, la mujer es casada, mi rey. Y es casada con uno de sus soldados. La palabra dice que encima era casado con uno de sus soldados valientes. Una vez hablé de los 30 valientes de David, ¿recuerda? Uno de esos 30 valientes era el esposo de Betsabé. Y David pensó, uy, pues sí, el esposo, ¿y dónde están? Están ahora sitiando la ciudad de Ramá, llevan 3 meses alrededor de la ciudad intentando conquistarla para mi rey.
No entendemos muchas veces que somos probados por las cosas que hay alrededor. Y él siguió adelante. Hay un verso ahí maravilloso que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero él no guardó su corazón. Él cuando le dijeron eso tenía que decir, esa casada. Pero fue a más. A veces es cuando no paramos, cuando damos el siguiente paso. Porque el primer paso quizá es algo que sucede. Es el segundo paso que podemos decir no. Por eso Jesús dijo, cuidado con las zorras pequeñas que vienen y se comen en los racimos cuando empiezan a florecer. Tengan cuidado, porque a veces no damos fruto, porque cuando empieza ese racimo, ese fruto a germinar, no lo atajamos a tiempo, no lo defendemos a tiempo, y eso es lo que estaba pasando. Y David pensó que eso iba a quedar entre ellos. A veces pensamos que el pecado no tiene consecuencias, pero el pecado tiene consecuencias. ¿Lo sabía o no lo sabía? No, pastor, porque yo después me arrepiento, digo, ay, lo siento, yo no quería hacerlo, pero no. Tiene consecuencias, claro que Dios nos perdona. Usted, por ejemplo, se lo voy a poner para que usted lo entienda. Usted ahora mata a alguien. Lo mata porque se enfurece, y va, le da 4, porque sí. Porque como decía yo el domingo, le robó el aparcamiento, se mosqueó, se salió de humos y lo mató. Después dice, chacho, ¿qué hice? Está arrepentido, mira tú hasta qué punto. Me maté al hombre, qué necesidad ahora. Y usted se arrepiente sinceramente. Y Dios le perdona si está arrepentido de verdad. Pero eso tiene consecuencias, ¿no? Usted no le puede decir al señor juez, pero es que ya yo me arrepentí, yo lo siento mucho. Y el señor juez dice, muy bien. El Señor me perdonó, señor juez, usted me tiene que perdonar también. Sí. Pero va a tener que cumplir 20 años de cárcel, ¿no? Pero si soy perdonado por Dios, Dios me perdonó y usted no me perdona. No. Hay unas consecuencias espirituales, hay consecuencias civiles, hay consecuencias, depende de lo que haga, familiares, hay consecuencias matrimoniales, hay consecuencias sociales. Si tú te has arrepentido, Dios te perdona. Y tus pecados quedan cancelados, quedan apagados. Pero cuando uno ha hecho las cosas a conciencia, hay otro tipo de consecuencias. Entonces, seguramente, si mataste a alguien, vas a tener que pasar unos años en la cárcel. Aunque Dios te haya perdonado. Claro que como Dios es bueno y conoce tu arrepentimiento, Él te va a ayudar ahí en la cárcel. Si tú eres un hombre de Dios, Dios va a usar ese tiempo que estés en la cárcel para incluso tocar otras vidas. Quizá no era el propósito de Dios, pero ya que está, Dios envía de su espíritu ahí. Pero vas a tener que cumplir las consecuencias de tu pecado. ¿Lo entendemos así? Entonces usted, por ejemplo, se pone a hablar del vecino. Ese bandido, hay que quitarlo. Y usted dice, ay, qué mal hicimos, ¿no? Qué mal hicimos, ay, lo siento. Eso tiene consecuencias porque usted ha abierto puertas espirituales. ¿O no lo sabía? No, ya pedí perdón y ya se olvidó. ¡Oh! Se olvidó delante de Dios, pero hay consecuencias. Quizás la otra persona ya desconfía de usted, quizás llegó el rumor aquel, dijo, y pierde la confianza que tiene. Eso va a tener consecuencias sociales. Por eso es importante. No decir, ay, yo peco, después me arrepiento y se acabó. A veces vemos el evangelio así. No es tan fácil, hay consecuencias. El verso 5, dice que después de que ocurrió aquello, que tal, todo muy bien, dice, y la mujer concibió. Es decir, que se quedó embarazada. Yo imagino que se daría cuenta a las 2, a las 3 semanas, al mes. Y envió aviso a David diciendo, estoy embarazada, estoy encinta. Uy, esto que iba a ser oculto, esto que no se iba a enterar nadie, esto que pasó con nosotros, ¿ahora qué hacemos? Dirá que está a su lado, problemón. Porque el pecado tiene consecuencias. ¿Lo sabía o no lo sabía? Y usted dice, Señor, perdóname, ¿qué hice? Pues sigues embarazada. ¿O no? Eso sucede. Cuando abrimos la puerta sabiendo al pecado, el pecado nos atrapa. Y muchas veces nos conduce a las tinieblas, te enrollas a peor, te va enrollando. Por eso no es importante saber cortar a tiempo, porque te enrolla. Y por eso es necesario que permitamos que cuando hemos hecho las cosas mal, que la luz de Jesús venga a nuestra vida, precisamente para romper el dominio que es ese pecado sobre nosotros. Porque ellos podían haber hecho las cosas diferentes, pero no. Entonces la mujer dice, ¿qué hacemos, David? ¿Qué hacemos? Y Betsabé y David no lo hicieron como la palabra de Dios marca, a pesar de que se equivocaron, sino entonces había ahora que tapar ese pecado. ¿Y con qué se tapa el pecado?
Cuando quieres taparlo, con más pecado. Yo no dije eso, yo no dije eso, yo no dije eso. O sea, primero criticas y después dices, yo no lo dije. No fue así, no fue así. Y te lo crees. Nos lo creemos, por no decirlo. Y con eso tantas otras cosas. Y a veces nos va enrollando, una cosa nos lleva a la otra. Y entonces dice David, tranquila Betsabé, yo tengo la solución. Y si usted sigue leyendo toda la historia, dice, voy a mandar a buscar a tu esposo, porque soy el rey, al campo de batalla. Le voy a decir que me venga con noticias de cómo está aquello. Y le voy a decir que vaya corriendo y que ya que está aquí, que vaya para su casa. Tú te pones guapa, te pones sensual, te pones la ropa nueva, te regala un neto de seda, lo tientas, que se acueste contigo. Y así cuando venga el niño dice, uy, nació prematuro, con 8 meses nació. Es tuyo. Y dice que cuando llega este hombre, el marido de Betsabé, y llega mi rey, ¿cuáles son las novedades? Te manda a buscar cómo va la batalla va bien, estamos a punto de conquistar la ciudad, todo esto, lo otro. O sea, qué bueno, las noticias son buenas, vete a tu casa y ya que estás aquí en Jerusalén, vete con tu esposa. Y dice que este hombre dice, ¿cómo voy a ir con mi esposa? Si mis hermanos están en la batalla. Si el arca de Dios era un hombre temeroso de Dios. Si el arca de Dios está en el campo de batalla. Y están peleando en estos momentos. Si yo me he comprometido a estar con ellos en la lucha. No, mi rey, yo no puedo ir a mi casa. Yo no puedo, yo estoy velando, yo estoy pensando en mis hermanos que están en el campo de batalla. Permítame ir de nuevo a la batalla. Permítame estar ahí. Y dice que David dice, ay, y lo dejó una noche ahí, y a la noche siguiente lo emborrachó y dice que le dio de beber, a ver si medio borracho lo conseguía que fuera para la casa. Pero Urías se volvió a quedar en el palacio de rey y no quería ir a dormir a su casa. Qué cosa más extraña, ¿no? Todo esto aconteció. Estoy leyendo todo ese capítulo. Y entonces, como no sabía qué hacer, dice, este no va a querer, pasó 3 noches en el palacio y digo, nada, lo voy a mandar otra vez al frente. Y le manda una carta, y se le manda la carta, se la hace y dice, dale esto al general Joab, que está ahí en el campo de batalla. Y cuando llega el general Joab, dice, una carta del rey. Y cuando abre la carta, le dice, uy, ponme a este Urías al frente de batalla. Lo metes delante de la ciudad, donde esté la parte más dura, lo más difícil. Y cuando esté ahí, retira las tropas y que se lo carguen. Porque el pecado siempre va a enrollarte más para llevarte a la perdición. Y todo fue porque te pusiste a mirar y cuando te dijeron, no, es casada, no quisiste cerrar la puerta. El pecado siempre aprovecha las puertas que tú le abres en tu corazón. Por eso es que Dios quiere trabajar con nuestro carácter. Por eso lo decía yo el otro día, por ejemplo, cuando yo me quitaban el aparcamiento y miraba, Dios quiere trabajar con eso. Porque nos creemos creyentes, nos creemos que amamos a Dios y en realidad lo amamos. Pero quiere llevarnos verdaderamente a una relación con el Espíritu Santo, profunda. Y con estas cosas en el corazón, el Espíritu Santo no puede hacer lo que Él quiere hacer. Y entonces dice que efectivamente ponen a Urías al frente, retiran las tropas y se queda él solo luchando contra los esos y le manda las cartas al rey. Uy, tu siervo Urías ha muerto, hemos hecho un velatorio, ay, qué pena. Y entonces David le dice a Betsabé, ¿te das cuenta? Ya estás viuda, cumple tu semana de luto y después nos casamos, antes de que se te vea la barriguita. ¿Y sabe lo que dijo Betsabé y David? Somos los mejores. ¡Qué guapo! Todo está perfecto. Dios nos bendice. ¡Qué bueno! Urías se murió. Y yo creo que estos le dieron hasta gracias a Dios. Gracias, Señor, que tú hiciste las cosas bien. ¿Cuántas veces damos gracias a Dios por cosas que nada tienen que ver con Dios? ¿Por qué? Usted lee la palabra de Dios y esto aquí parece un culebrón. No le voy a decir el país. ¿Parece un culebrón o no parece un culebrón? ¿Usted ha visto culebrones eso de películas? Esos enrolladas que uno con otro, Esto era un culebrón. Pero usted póngase a pensar en su vida. A veces nuestras vidas son culebrones. No somos conscientes de ello. Pero si fuéramos muchachos, eso está sucediendo. Y a veces hay áreas en nuestra vida, hay cosas que no funcionan. Pero nosotros pensamos que estamos bien. Que eso es normal, que eso tiene que ser así. Aunque la palabra de Dios nos dice que eso no es correcto. Que no estamos viendo fruto. Pero decimos, no, ¿será que Dios lo quiere? Dios no lo quiere. Y Dios nos habla, Dios nos enseña, pero a veces somos como David o como Betsabé, simplemente no queremos ver, porque queremos hacer lo que nos gusta, lo que nos da la gana.
Y entonces a veces abrazamos el pecado en áreas de nuestra vida y si las cosas no nos funcionan pensamos que es una prueba. Es que estoy atravesando una prueba. ¿Seguro que es una prueba? Tenemos que hacernos estas preguntas. Por eso lo estaba diciendo al principio, tenemos que pararnos a reflexionar, ¿qué me estás enseñando Dios hoy? Porque si no nos creemos lo que nos queremos creer, y Dios nos quiere enseñar la verdad, Él vino a traer verdad. Y entonces pasó todo esto. Y la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo? Y he visto muchos creyentes que son destruidos porque vemos el Evangelio de manera irresponsable. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Se lo conoce? Diga, para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación, para transformar matrimonio, para transformar familia, para transformar vida, no para destruirlas. A veces no entendemos esto. El Evangelio es poder de Dios para traer, para edificar, no para destruir. Y lo que había sucedido con David y Betsabé fue todo lo contrario. Y el pecado siempre, diga conmigo, siempre tiene consecuencias. Yo sé que nosotros decimos, pero ya Dios me perdonó. ¿Vale? Tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Es más, a más conocimiento de Dios, más responsables ustedes de sus hechos. Porque a veces podemos decir, yo no sabía esto. Pero en la medida que vamos conociendo de Dios, eso implica que mayor conocimiento, más responsabilidad, mayores consecuencias de nuestros actos y nuestras decisiones. Por eso David, que era el rey ungido, el rey de Israel, elegido por mano de Dios, cuando menospreció la voz de Dios y usó su posición, usó su vida, usó el trabajo, el cargo donde Dios lo puso, lo usó para seducir a Betsabé. Esto tenía unas consecuencias tremendas en el mundo espiritual. Y dice que llega el profeta Natán, que no estaba allí, pero sabía todas las cosas. Porque Dios, diga conmigo, sabe todas las cosas. Capítulo 12 de 2 de Samuel, verso 9. Llega el profeta Natán y le dice a David, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos? Cuando nosotros hacemos lo que a Dios no le gusta a sabiendas, estamos despreciando la palabra de Dios. No somos conscientes, la estamos despreciando. Si usted no lo sabe, que a veces somos ignorantes en muchas cosas, todavía escapa. Pero si usted le dice, no aborrezcas a tu hermano, no menosprecies en tu corazón, ya lo sabe, sí, ya lo sé, y lo hace, no estamos despreciando al hermano, estamos despreciando la palabra de Dios. Vuelvo y repito, ¿por qué has despreciado, le dice a David, la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos? Y le dice, has matado a espada a Urías hitita y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya. Y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. No fuiste tú personalmente, pero lo pusiste en el campo de batalla para que otros lo mataran por ti. Para tú sentirte como Poncio Pilato. Yo me lavo las manos. Poncio Pilato se lavó las manos, pero si él no firma el decreto, a Jesús no lo clasifica. A veces nos lavamos las manos y nos creemos que estamos bien. No, Señor. Le tiene que decir al Espíritu Santo si está bien o no está bien y Él le ha de responder. Y los versos 13 y 14 dice que entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Le dice, el pecado te ha sido quitado. ¿Por qué? Porque cuando David entendió lo que había hecho, se arrepintió en su corazón. Cuando uno se arrepiente en su corazón, Dios dice que quita el pecado, quita la culpa eterna, quita la carga. Y dice que encima te va a respetar tu vida. Porque acuérdese que el Antiguo Testamento decía ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Y según la ley de Dios, tenía que morir el asesino. ¿Quién era el asesino? David. Pero había algo en su corazón y enseguida cuando él lo entiende, dice,
¿Cómo fui a ser tan ciego? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo me embaucó? Primero la visión, después el pensamiento, después esto, después lo... ¿Cómo fui embaucado? Dice, tranquilo, sé que te has arrepentido, le dice Dios. El pecado te ha sido quitado. Hay arrepentimiento. Pero no podemos pecar a la ligera, especialmente cuando hay un conocimiento de Dios. Eso en el mundo espiritual, dice la palabra de Dios, lo acabamos de ver, le da ocasión al enemigo de blasfemar al Señor. Con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor. Cuando el creyente entiende esto, que el pecado no es que mañana me arrepiento y ya está, no es eso, que hay una connotación espiritual detrás. Cuando el creyente entiende esa verdad, se acerca al Espíritu Santo y busca hacer las cosas conforme a la voluntad y al anhelo de Dios y a la agrada de Dios. Entonces, cuando tú entiendes esto, no dices, yo voy a pensar mal de aquella que está ahí sentado. Que como es mi pensamiento y nadie lo sabe. Pero la palabra te dice, en todo lo bueno, en esto pensar. Pero yo pienso mal. Mañana se me quita, me arrepiento y ya está. Una puerta se abre. No somos conscientes de tantas cosas. Y por eso a veces la vida no nos funciona intentando guiarnos por el Evangelio, que es poder de Dios, que es tanto que... Dice, ¿por qué a mí no me funciona el Evangelio? Porque hay muchas puertas a veces que abrimos en el mundo espiritual a las tinieblas y no somos conscientes. Pero Él viene para ayudarnos. Y dice que aquel niño muere a los 7 días. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 24. Y David consoló a Betsabé, su mujer, ya se habían casado. Y vino a ella y se acostó con ella. Y ella dio a luz un hijo. Y él le puso por nombre Salomón. Y dice, y el Señor lo amó. ¿Quién nació? ¿Quién nació? Pero David tuvo 9 esposas y muchos hijos, 9 esposas y muchos hijos. Y sin embargo, a este dice que cuando habla de que Dios lo amó, es que ya lo tenía en el punto de mira para hacer con él algo grande, algo diferente. ¿Por qué? Porque David y Betsabé aprendieron. Aquello marcó un antes y un después en su vida para los dos. Betsabé llegaría a tener un papel clave en la sucesión del trono y el futuro de toda la nación. Betsabé se equivocó, sí, pero aprendió. ¿Cargó con la consecuencia de su pecado? Sí, pero aprendió. Asumió su consecuencia y siguió adelante, mirando a Dios de manera diferente. Ella entendió que nada estaba oculto a los ojos de Dios. El mismo David, después de aquello, escribe uno de esos grandes salmos, cuando él se da cuenta cómo había roto su relación con Dios, con la presencia de Dios. Él escribe esos salmos maravillosos que están hablando de todo aquello. Y ellos aprendieron, especialmente Betsabé, a educar a su hijo Salomón para ser el rey de Israel, para hacer lo que Dios quería hacer en él. En los momentos más difíciles, más tarde, cuando ya David había envejecido y sus hijos estaban entre todas sus esposas, ese era el problema, tener tantas esposas. Las esposas tenían el problema, yo quiero que mi hijo reine, y la otra decía, no, yo quiero que reine el mío, y la otra decía, no, yo quiero que reine el mío. Y había en la corte toda aquella historia, todo aquel movimiento. Dice que ya Dios había elegido Salomón desde pequeñito y David lo sabía. Le había dicho, Salomón va a ser el que va a reinar porque está puesto en el propósito de Dios. No era el primogénito, pero era el que Dios había elegido y era el que David reconoce. Y entonces cuando todo aquello sucede, que comienza a haber un complot para poner a otro por rey de sus hijos, esta mujer, Betsabé, es una mujer inteligente, una mujer que aprendió a descansar en Dios y que tenía una palabra y una promesa de Dios. Y se agarró a esa promesa porque había un destino para sus hijos que se alinearan al plan de Dios. Y quisiera leer ese capítulo 1 de Primera de Reyes, los versos 15 a 21, donde nos dice, y Betsabé, ya estaba muy anciano David, vino a ver al rey en la alcoba. Él era muy anciano y Abisag sunamita le servía. Entonces Betsabé se inclinó y se postró ante el rey. Y el rey dijo, ¿qué deseas, mi amada esposa?
Ella le respondió: mi señor, tú juraste a tu sierva por el Señor tu Dios, diciendo: ciertamente tu hijo Salomón será rey después de mí, y se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías es rey, y tú, mi señor el rey, hasta ahora no lo sabes. Él ha sacrificado bueyes, animales cebados y ovejas en abundancia, y ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, comandante del ejército, pero no ha invitado a Salomón tu siervo. Y en cuanto a ti, mi señor el rey, los ojos de todo Israel están sobre ti, para que les hagas saber quién ha de sentarse en el trono de mi señor, el rey, después de él. Pues sucederá que en cuanto mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Esta es una de esas mujeres con las cosas claras. Esta es una de esas mujeres que se equivocó en su vida, que metió la pata así, que tuvo que aprender a ser mujer, que tuvo que aprender a ser esposa, que tuvo que aprender a ser madre, que tuvo que aprender a ser reina y que tuvo que aprender a hacer la voluntad de Dios en su vida. Y dirá: no me voy a equivocar otra vez. Yo sé las promesas que Dios tiene para mi casa y para mis hijos. Ella las entendió, ella los vivió. Y dice que en ese momento, cuando Adonías, otro hijo de los del rey, ya había confabulado aún alguno de los sacerdotes, a Joab, el comandante del ejército, y había hecho toda una conjuración, y dice: ya el rey está viejo, David está viejo, y se habían ido a no sé qué lugar a proclamar el rey, se habían hecho fiesta, habían salido al pueblo a decir: el nuevo rey Adonías, esta mujer se agarra las promesas de Dios, se agarra la palabra de Dios, y dice: mi rey, ¿no prometiste tú que Salomón iba a reinar en tu lugar? Y dice: claro. Es más, David había estado preparando por años todo aquel material que una vez hablamos para levantar el templo de Salomón. Él tenía las cosas claras. Y cuando todo estaba en contra, esa mujer se levanta y pone las cosas en su sitio. Una mujer tiene que agarrarse a las promesas de Dios. No importa si metiste en la pata, no importa si te equivocaste, lo importante es si has aprendido, si esos errores, si aquello que moviste, aquello te ha hecho aprender a hacer la voluntad de Dios en tu vida. Y como hombre lo mismo, nuestros errores, las cosas que hemos hecho mal nos están ayudando a hacer la voluntad de Dios en su vida. Y dice Primera de Reyes 1, 28 a 31, esos 3 versos. Entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive el Señor, que ha redimido mi vida de toda angustia, que ciertamente, como te juré por el Señor Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón será rey después de mí, y él se sentará sobre mi trono en mi lugar. Así lo haré hoy mismo. Dice que Betsabé se inclinó el rostro en tierra, se postró ante el rey y dijo: viva para siempre mi señor el rey David. Betsabé aprendió a respetar y amar la palabra de Dios. Cuando usted ama y respeta la palabra y la voluntad de Dios, no importa si todo se pone en contra, no importa si usted se ha equivocado, si usted ha aprendido de sus errores, si usted va hacia adelante, si usted se agarra a las promesas de Dios, aunque todo alrededor esté en su contra, usted cuenta con el respaldo de Dios. Y si contamos con el respaldo de Dios, podemos decir: así sea. Levante su mano y digo: así sea. Hay un propósito para mi vida, y ese de encontrarlo en el Señor. Eso sucedió con Betsabé, aprendió. Y me sorprende porque el libro de Mateo aún la menciona en su capítulo 6, su capítulo 1, verso 6. Y dice que de Betsabé vino el Mesías dentro de la descendencia de Jesús. Usted y yo tenemos que aprender a fortalecernos aún en nuestras debilidades. Tenemos que aprender que, como dijo Pablo, en sus debilidades Él nos hace fuertes si confiamos en Él. Hay cosas de nosotros como personas no vamos a poder sacar adelante, pero tenemos que rendirnos a la voz y decir: me equivoqué en esto, Él me va a ayudar a salir adelante. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Y Él nos va a ayudar. Fortaleza.